Perfecto. Mira lo que pasa. Sí, muy bien. Ahí déjalo. Hello, everyone. Buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde Panorama Económico con Lorena Colín. Hoy tenemos un invitado especial, Derek Armstrong. Es un asesor financiero que nos va a estar platicando sobre qué ayudas existen dentro del marco de coronavirus COVID-19 para las personas que necesitan hacer retiros desde sus fondos de trabajo, 401k, y también nos va a hablar de los diferentes programas disponibles, así como áreas de oportunidad de inversión en estos tiempos. Muchísimas gracias. Thank you so much, Derek, for being here. And Absolutely. I was introducing you. You are a financial advisor. Yep. And you are working with Northwestern Mutual. Western Mutual. Yes. Okay, perfect. Y buenas tardes. And I was telling them we're going to be talking about the different opportunities that we have for people who need to withdraw money from their employment, retirement accounts, 401ks, and also areas of opportunities as far as investment goes. So would you like to start? Sure. So as far as people taking out their retirement accounts, you have until September 27th to take up to $100,000 out of your retirement account and not pay the 10% penalty for early withdrawal. Perfecto. Entonces, para todas las personas que lo necesitan, en estos momentos pueden hacer retiro de sus fondos de ahorro, de su 401k, de los que, como ustedes saben, cuando ustedes dan de alta con su empleador paga una parte, ustedes pagan una parte. Ese fondo de retiros, el 401k, en este momento se puede hacer un retiro de estos fondos hasta $100,000 hasta septiembre. Todavía tenemos algunos meses para hacerlo, unos 5 meses más, sin la penalidad del 10%. Normalmente se paga una penalidad del 10% por hacer estos retiros. En este momento no está esa penalidad. Así que si necesita hacer uso, si está corto de dinero, necesita hacer uso de ese dinero, ahorita es el momento de hacerlo porque no hay penalidad. There are 3 qualifications for that. The first is if you're diagnosed with the COVID-19 yourself or SARS. Okay. The second is if you have a spouse or dependent that gets diagnosed. Okay. The third is if you are considered a financial hardship due to being quarantined, furloughed, or laid off from work, working hours are reduced, lack of childcare, or if you own a business, the business not being able to have enough hours like you were used to. So there's ways on the financial side that you can qualify, but those are the 3 areas that you must quote unquote qualify under in order to pull out the 100K under this new CARES Act. Perfecto. Bajo la legislación de CARES Act, que es la que se refiere a todos estos apoyos en el marco de coronavirus, hay 3 formas de las que se puede calificar para el retiro de estos fondos. El primero es si usted ha sido afectado por coronavirus, por COVID-19 o SARS, si su esposo ha sido diagnosticado, o en la tercera suposición es donde entrarían muchas de las personas, es si tiene una dificultad financiera, donde su trabajo ha sido disminuido, sus horas de trabajo, no tiene acceso a cuidado de los pequeños, de los menores, si ha sido despedido de su empleo o suspendido en el trabajo, si su negocio ha sido afectado por esta situación, o si ha sido despedido o suspendido. Cualquiera de estas circunstancias pueden hacerlo calificar para el retiro de hasta $100,000 de sus fondos de retiro sin la penalidad del 10%. Additionally, there's 3 for the repayment of that $100,000. If you don't want it to count as ordinary income, you have 3 years to pay that money back. Ok, se tienen 3 años para repagar esos fondos si no se quiere que esos fondos se usen o sean considerados ingresos ordinarios dentro de sus devoluciones de impuestos.
The 3-year period starts the day after the money is distributed to you. Y los 3 años para el repago comienzan a partir del siguiente día en que se retiran los fondos. If you want, you can spread it out over the next 3 years. If you know you're not going to pay it back, you can spread out the income, 100K, into pieces based on your income for that year over a 3-year period. So you can do some for 2021, 22, and going forward. So you can spread it out over a 3-year period. Este ingreso, además de que se pudiera repartir dentro de los siguientes 3 años el repago de este préstamo, estos $100,000, también si no piensas repagarlo, se puede hacer una distribución de ingresos en los siguientes 3 años, de manera que en el 2021, 22 y 23 se pudiera repartir parte y parte y parte dentro de los ingresos para poderse usar este dinero. For those that are older and are already paying what's called the required minimum distributions out of their retirement accounts, they are not required to do that for 2020. Ok, para las personas que ya están en este momento, que son mayores y ya están jubilados y están recibiendo estas distribuciones mínimas necesarias, no contaría para ellos en este año 2020. No tendrían que repagar ni hacer repagar o contarlo en los ingresos. So that covers things they can do in their retirement accounts for under the current CARES Act. Esto es todo lo que pueden hacer dentro de sus cuentas de retiro debajo de la nueva legislación CARES, que es la que está ayudando en esta situación. Awesome. Okay. What's the next area you want me to talk about? Okay, so let's talk about areas of opportunities. What people can do right now to take advantage, if you can say that, of Sure. the low price stocks or the market, or what can they do on the investment side? Absolutely. Vamos a hablar ahora acerca de cuáles son las áreas de oportunidad que pueden aprovechar las personas ahorita, ya sea para invertir en acciones, o también para comprar acciones a bajo precio, para poder generar un poco de ingresos debido a en este ambiente, en estas circunstancias. Got it. So right before the pandemic started, the market was at an all-time high. Since then, the market is currently at 17% down overall. So we've lost everything we made and we're down, and we've done that in basically a 90-day period since the SARS outbreak started in China. Desde antes de que se comenzara con esta pandemia, estábamos al nivel más alto del mercado, era el punto más alto del mercado. Entonces, desde entonces ha caído un 17% en los últimos 90 días, desde que empezó la pandemia, comenzaron en China. So historically, this is considered a correction. And so now you're able to buy stocks, mutual funds at basically a 17% discount. Those funds are going to start to grow back up once this pandemic is over. So if people are thinking about investing now or somewhere in the near future is the time to do that. Perfect. Entonces, históricamente a este momento se le llama una corrección del mercado, y es porque han bajado 17%. Para las personas que están pensando en invertir en fondos mutuos o acciones, este sería el momento ideal para hacerlo, o en los siguientes meses, porque van a poder tener acceso a fondos mutuos y acciones con un 17% de descuento. You may want to give me an example. Example being, if they're going shopping for an item, say you're going to go buy a car, and the car normally would cost $25,000. Well, it's on sale today for $20,000. So this is your opportunity to save some money, and then you could go back and call it 90 days, 6 months, 9 months. The car is still worth $25,000. If you decide to sell it, you've made a profit. That's, in a simple term, what the market is doing now and will do in the future. Ok, pues para compararlo con un ejemplo real y más fácil de entender, es como si un carro que cuesta $25,000 estuvieras comprándolo a $20,000, y en 6 o 9 meses lo vendes y lo puedes vender en $25,000, pues ya pudiste adquirir esa ganancia dentro del precio. Eso es más o menos cómo funciona, porque sí se espera que después de esta corrección del mercado vuelva a subir las acciones.
Also to note, the IRS has extended their filing deadline. So the new deadline is July 15th of this year. So it moved from April 15th to July 15th. Normalmente el departamento de revenue, el departamento fiscal, para poder archivar la devolución de impuestos, los taxes, te da hasta abril para poder hacerlo y en este momento se ha extendido hasta el día 15 de julio para poder ayudar a las personas para que no tengan que hacerlo en estos momentos y no tengan que pagar ni tengan que obligarse en estos momentos a eso. Entonces, el IRS ha extendido este periodo hasta el 15 de julio por si no lo sabían o no lo habían escuchado. ¿Ok? What do you think is the best way for people who wants to adventure into investing in stocks? Is it better to do it yourself? Can you do it through an app like Robinhood or a service? Do you look for a financial advisor? Do you pay for guided investments? What is the best way to do it? It all depends on what your risk tolerance is on what you're trying to do. Just like going to see, like I wouldn't self-diagnose myself if I was sick, I would go see a doctor. So I'm always going to go see a specialist in that area. So it never hurts to go see a financial advisor because it should not cost you any money to go talk to a financial advisor. And yeah, go ahead. Estaba preguntando que qué es mejor respecto a inversiones y tomar oportunidades en este momento, que si era bueno, por ejemplo, buscar una aplicación para buscar stocks y hacerlo tú mismo como Robinhood o hacer las inversiones o buscar a un especialista financiero o pagar porque te hagan las inversiones por ti mismo por ayuda profesional. Y dice Derek que así como que él no se diagnosticaría a sí mismo si estuviera enfermo, él iría a ver a un profesional, de la misma manera buscaría asesoría profesional que probablemente no les cueste tanto y puedan tener una mejor entendimiento del mercado y un mejor rendimiento de su dinero a largo plazo. But doing something is always better than doing nothing. Pero es mejor hacer algo que no hacer nada. Así que, okay, perfect. And do you want to talk about our community? I think that is not very familiar with what financial planning is and what are the advantages of like having a life policy or something like that. Do you want to touch on that subject? Let me translate first. Sure. Estoy preguntándole a Derek que si nos puede hablar un poquito de planeación financiera, que nuestra comunidad muchas veces no está muy familiarizada con cuáles son los programas que existen para prever circunstancias inevitables, como por ejemplo la muerte, y qué se puede hacer para comprar las pólizas de vida y cuáles son las diferentes opciones, que nos comente un poquito al respecto. Sure. So a financial advisor should be able to talk you through a comprehensive plan to put together for yourself and your family. That should make up two areas, one being investments or growth, financial growth, the other being risk management. I'll stop there. Ok. Dice que un asesor financiero normalmente trabaja en un programa comprensivo, es decir, un programa integral que se encargue de hablar de todas las áreas y ver todos los ángulos de su situación específica y de su familia. En primer lugar, va a buscar la manera de hablarle sobre inversiones y crecimiento financiero. Y dentro de la otra área va a hablarle de los riesgos y cómo mitigar las circunstancias. On the investment side, we're talking things that help you make money, which could be your 401k, could be a Roth IRA, a traditional account. You can be talking stocks, bonds, mutual funds, and CDs. So all the things on investments that help grow your money is what you're going to discuss on the growth side. En el área de crecimiento financiero vamos a hablar del 401k, planes de retiro, un IRA, también una cuenta de retiro de acciones, de fondos mutuos y de CDs que son a plazo determinado, o poner tu dinero en inversión para que te produzca un interés. On the risk management side, you're going to talk budgeting, life insurance, so you can protect your family, long-term care, so you can protect your elders and yourself when you decide to get older, and then supplemental disability coverage, which protects your income while you're working. Okay. Desde el lado de poder tratar
la gerencia o el riesgo, o cómo manejar los riesgos, está el lado de hacer un presupuesto, que es muy importante saber cuál es el presupuesto, los gastos, qué es lo que estamos haciendo para mantenernos dentro de nuestras posibilidades. Vamos a hablar sobre los seguros de vida, vamos a hablar sobre el cuidado a largo término, para las personas mayores, nuestros familiares y también para nosotros mismos cuando estemos mayores y necesitemos esos cuidados. Y también vamos a hablar sobre el ingreso suplemental en caso de una disability, que sería más o menos cuando, por ejemplo, te enfermas o algo te pasa y no puedes trabajar y percibir esos ingresos. ¿Okay? Third area is going to be estate planning. La tercera área es muy importante. Esto vamos a hablar sobre la planeación de tu propiedad en sí, cómo se deja todas tus pertenencias, tu estado, a las personas, a tus herederos, a tu familia. ¿Ok? And that's how you transfer wealth from one generation to the next and try to do it in the most tax efficient manner. So having those discussions, which may include a tax lawyer or a CPA along with your financial advisor to put that together, because that's going to be wills, trusts, irrevocable trusts, things of that nature, to go from you to your kids and without going to probate. So you're not paying money for lawyers necessarily to do things that you can do with a will. Ok, perfecto. Esto es súper importante para toda nuestra comunidad porque no estamos muy acostumbrados a hablar de este tema y yo creo que todo mundo, todas las familias tienen que consultar un asesor financiero, un abogado, un CPA, un contador o los tres, ¿no? Su asesor financiero los va a poner en contacto con un contador y con un abogado. Pueden empezar con cualquiera de esas personas. Es muy importante porque esta tercer parte de la planeación financiera habla sobre la transferencia de la riqueza hacia nuestras siguientes generaciones de la manera más eficiente y menos costosa del lado fiscal. Y aquí vamos a hablar de diferentes instrumentos que se utilizan para este efecto. Entre ellos está un testamento, está un fideicomiso, está todos estos instrumentos que te van a permitir pasar propiedad a los herederos o a la familia de la manera más eficiente y las disposiciones que vamos a poder nosotros dar de alta en caso de que algo nos suceda, cómo queremos que se lleve a cabo todo este proceso. Yes. And not having that paperwork in proper order. Me quema. Hey. Okay. It's good to see you. But not having that paperwork in proper order may cost you in taxes with your the next generation when they get the assets transferred to them. So that could be your 401k getting transferred to your kids. There's tax implications for that maybe your wife or husband wouldn't have. So having that discussion with tax attorneys will help you navigate that and prevent a tax burden on your kids. Ok, el poder establecer esos instrumentos de manera correcta le va a ahorrar mucho dinero a nuestros herederos. Por ejemplo, en el caso de transferir un 401k, puede costar dinero en impuestos a nuestros esposos o a nuestros herederos para poder acceder a estos fondos y les va a costar dinero. En cambio, si se hace de la manera correcta, se pueden ahorrar este dinero mediante estos instrumentos de transferencia. Can you let's just give an example of somebody who dies without a will. What happens versus somebody who has all their stuff already in line planned? Sure. So if you have a couple, husband and wife, they tragically pass at the same time and they have 3 kids. If there's no will, then the court has to determine who is the person that's going to be assigned as the executor of the estate. Ok, entonces estoy preguntándole un ejemplo concreto de las implicaciones de alguien que no tiene su planeación hecha correctamente y de repente, por ejemplo, si algo le pasa, ¿qué pasaría si no tiene esto establecido? Entonces él me está dando un ejemplo concreto de un esposo y esposa que mueren y entonces dejan 3 niños. El Estado va a escoger uno de los 3
como el ejecutor del estado de ellos y va a determinar cuál de esos tres va a ejecutar su estado, ¿ok? If there are stepkids involved, so there's kids on both sides of the family, depending on which individual passed first, the entire state could be deemed to go to one side of the family or the other. And then one half of the kids may not be involved when it comes to the estate discussion. So that is the importance of having a will, if that makes sense. Un punto súper importante. Si una de las dos partes, ya sea, cuando hay hijastros involucrados, hijos de uno o del otro, dependiendo de quién haya muerto primero, el esposo o la esposa, puede ser que todo un lado de la familia no puede estar involucrado dentro de las pláticas de planeación del Estado. Por eso es tan importante, porque dependiendo de unos minutos en que uno de los dos haya fallecido primero, ya la otra parte completita, la familia no va a estar involucrada. Correct. For example, for those that have their stuff in place, then the will or the trust will designate who's the executor of the all the assets in the trust and how those assets will be distributed to any of the beneficiaries. Entonces, cuando el Estado escoge al ejecutor, le va a dar la potestad o el poder de decidir o de definir de qué manera se van a repartir todos los bienes en la propiedad de la persona. They don't need to go through probate courts and hire additional lawyers to settle any of that. It's all laid out in a certified will or trust. So they get to avoid probate, which is a cost of money. No necesitan ir a través de todo este proceso y gastar dinero en corte y en abogados si tuvieran un testamento o un fideicomiso debidamente ejecutado. Can you tell me why a lot of the rich people set up trusts? Why do they set up all their trusts and what do they put all their dispositions in there? Estoy preguntándole por qué la mayoría de las personas pudientes que tienen dinero siempre dan de alta un fideicomiso. Siempre hay fideicomisos involucrados. ¿Por qué? There's some tax efficiencies that you can exploit or loopholes in the tax code by having assets inside of your trust. You can avoid paying certain taxes up to a certain amount. So that's why you'll see that people have homes, the retirement accounts, life insurance policies, or even life insurance policies to fund the trust. So the part that is taxable will be less, and then the life insurance is actually more because the life insurance is non-taxable. So you're actually gaining money inside of the trust to pay the taxes and have extra money left over. So that's why you'll see a lot of people say trust funds is because they are more, it's a tax efficient way for those that have wealth to keep and grow wealth for the next generation. Gracias. Dice que la razón es porque es mucho más eficiente fiscalmente el poner todas las pertenencias y la riqueza dentro de un fideicomiso porque se van a evitar ciertos impuestos. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que los fideicomisos los fundan, es decir, utilizan el dinero que viene de una póliza de vida que no tiene impuestos, no se paga impuestos, para poder subvencionarlo, para poder ponerle los fondos necesarios para hacer todo lo demás. Hay muchas personas que ponen las propiedades, ponen en el mismo fideicomiso las pólizas de vida, ponen cuentas de banco y ponen todo. And also because that will avoid also having to go through a process, right? Because the trust will determine the steps exactly, right? Correct. The trust is already put in place so it can avoid some of the court required things you have to do. And The if you put executor can just everything do it. in, you don't need to set up dispositions for each of the You can put assets, right? plus inside the trust, you can put specific language on when certain beneficiaries are going to get things at certain ages, certain times. You could say when your son or daughter graduates from high school, they get X. When if they make certain grades in college, they get this much each month or year. You can say they get a stipend later on in life when they get a house, get married, have kids. So you can kind of dictate even in the afterlife how things get distributed to your beneficiaries. Eso es súper importante. Fíjense bien, un fideicomiso te permite
establecer las condiciones en las cuales se va a repartir el dinero, incluso después de haber fallecido. Por ejemplo, y es lo que decía él, que es muy chistoso, que incluso en esta vida después, en la otra vida, puedes seguir teniendo injerencia en cómo se hacen las cosas o dictar de qué manera se va a seguir el proceso. Por ejemplo, una persona que tiene un fideicomiso y determina que los fondos se repartan a los hijos o a los nietos o a cualquier persona que sea beneficiario de dicho fideicomiso, se le va a repartir a cierta edad o cuando sucedan ciertos eventos, por ejemplo, cuando se casen, cuando tengan hijos, cuando se divorcien, puede decidirse a qué edad se va a recibir. Entonces pueden hacer muy específicos y además todas esas pertenencias o todas estas riquezas o cuentas que se tengan se pueden poner dentro del mismo fideicomiso y solamente se pueden hacer todas las disposiciones dentro de esto, no se tiene que fijar en cada una de las cuentas qué es lo que va a suceder. O sea, un solo instrumento puede determinar qué se va a hacer con cada cosa y específicamente en qué tiempos se van a seguir ciertos pasos. Es decir, asegura de manera precisa y de manera, ¿cómo podríamos decirlo? De manera práctica, cómo se va a seguir los deseos de la persona que está distribuyendo ciertos fondos. Okay? I think you just said it at the end, but it also allows them to kind of control if the individual is not acting a certain way, then funds won't be distributed to them. You kind of said that at the end, but that's, yes. También puede determinar que si hacen algo que tú no quieres que hagan, también puede determinar que no se le dé ciertos fondos. Puedes poner restricciones en dichos fondos para saber dentro del mismo instrumento de fideicomiso. Yep. Perfect. Let me see. Do we have any questions? Let me see. Let me see if we have any questions. I don't see any questions. Okay. Okay, well, anything else that you would like to add, Derek? No, if anybody's got any questions, they know how to get a hold of you, and you definitely know how to get a hold of me. So if anybody has anything out there or just have any questions, I'll be more than happy to do a separate Zoom individually with anyone to answer any further questions they have, or just they want to talk investments in general, be more than happy to set up a separate Zoom and have that discussion with them. Perfect. And let me just give them a real example just to show them how affordable it can be. Oh, yeah. Plan for your future. Solamente para que ustedes vean un ejemplo concreto que me consta de cómo se puede conseguir una planeación, por lo menos una de los instrumentos que se puede utilizar, que es la póliza de vida, cómo se puede conseguir y se puede conseguir de manera muy económica. You have to share it on your end. Ok. Vamos a hablar, bueno, les vamos a hablar simplemente, solo para darles un ejemplo, claro. Yo tengo específicamente una póliza de vida y les voy a decir qué es lo que incluye. Un segundito, por favor. Or give me access and I can pull mine up. Ok, one second. Okay. ¿Ok? Can you see your policy on your screen? Ok, esa es mi póliza. Una póliza de vida por $500,000, por medio millón. So you were paying $25 for $500,000. $24.69 al mes. Yep. And as you can see, it only has gone up, what, less than $50 over the last 3 years. En los últimos 3 años solamente ha subido $50. Estoy pagando 200 al año, 286. Yeah. So very affordable, $20-30. Somebody can make sure their family's covered. So it should not cost a lot to take care of your family. And then what do we do when it starts going up, the premium? Then we transform into something else, correct? Yep. Once the premiums start going up and we pay debt down and take care of the debt, then we make it into permanent life insurance. That way you always have it at that point. Sort of like buying a house and the equity into a home. You turn it from a rental to ownership and you start having equity into the policy. Esa póliza que yo tengo va subiendo conforme pasan los años, pero va a llegar un momento en que vamos a convertir esa póliza y utilizar la plusvalía que existe en esa póliza para transformarla en una permanente.
¿ok? Entonces ese es un ejemplo nada más. Obviamente, para mí eso me permite tener un poco de tranquilidad mental, sabiendo que, bueno, estoy teniendo un poco de protección para mi hijo en caso de que algo me suceda a mí, $500,000, $500,000, pero además también yo tengo mi planeación de mis disposiciones finales. Yo ya hice un fideicomiso, yo ya hice un will, un testamento, y todo eso obviamente va a ahorrarme tiempo en caso de que algo suceda. A uno no le gusta pensar esas cosas, pero tiene que definitivamente estar preparado, porque en caso de que algo suceda y no tienes planeado, el dolor de cabeza es para tu familia, para tus herederos, y yo no quisiera dejarle ese trabajo a nadie, así que es muy importante tratar de tener todo esto planeado y tratar de saber que estamos protegiendo a nuestra familia, a nuestros herederos y a las personas que estamos dejando. Thank you so much, Derek, for being here. You know anything. Thank you, and I'll post your information, your card on my post, so that anybody has any questions, they can get a one-on-one with you. Thank you so much for everything. Muchas gracias a Derek, que pondré su información en este post por si quieren tener alguna consulta con él. Lorena, hay 2 preguntitas en Facebook. Ok. ¿Qué pasa si no tienes póliza de vida y prefieres hacer un programa económico? ¿Se puede? Is there any way to get a cheap program if you don't have a life policy? Yes. All you need to do is contact someone, and someone like me, and we can easily set you up with that. So yes, absolutely. Si existe, solamente tiene que contactar a un asesor financiero como Derek, cualquier asesor financiero, para que le ayude a darlo de alta. Una más. ¿Puedo utilizar mi seguro de vida para hacer el payoff de mi mortgage? Can you use your life insurance to pay off a mortgage? If you have what's called a permanent life insurance and you have cash value in it, you can pull that cash out and use it to do whatever you want. So yes, you can definitely do that if you have a permanent or a whole life policy, not a term. Si tienes una póliza de vida permanente o lo que se llama whole life, que tiene un valor, un cash value, que es un valor en sí, se puede utilizar para cualquier propósito que ustedes quieran. Entonces la respuesta es sí, si la póliza es completa o whole value, integral, ¿ok? Ok, so if you have any other questions, si tienen cualquier otra pregunta, por favor, manden un mensaje a mí o a Derek directamente. Estaremos muy felices de contestárselo. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Thank you so much, Derek. Absolutely. Have a great day. You're very welcome. Gracias. Gracias.